Mi padre fue trailero por más de 30 años y, aunque nunca fue de contar historias fantásticas, había una que repetía con voz baja cuando la noche se prestaba. Me dijo que ocurrió en la madrugada de una ruta desértica entre dos pueblitos del norte. No quiso convertirlo en leyenda, lo narró como quien describe una maniobra arriesgada en la carretera, con precisión y sin adornos. El tramo era recto y sin iluminación, apenas el reflejo de la luna y las luces del tablero. Él conducía a velocidad moderada, con la radio en un susurro para no quedarse dormido. A lo lejos, por el arcén, vio a una mujer de blanco caminando. No levantó el pie del acelerador para detenerse, con la experiencia aprendida, prefería no bajar del tráiler en la madrugada. Pensó que era una viajera extraviada. Al pasar a su lado sintió un escalofrío distinto al que produce el viento. Por el espejo retrovisor la vio avanzar a pie junto a la carretera, sin prisa, pero sin intentar acercarse. Lo que lo hizo frenar fue que, unos kilómetros después, la figura apareció de nuevo, como si hubiera dado un salto y ahora estuviera exactamente en el mismo punto del acotamiento. El asiento trasero del tráiler se llenó de una quietud que no tenía explicación. Mi padre redujo y decidió no seguir. Mucho de su prudencia venía de haber visto demasiadas escenas feas, accidentes, cargas derramadas, animales atropellados. Sin embargo, algo en esa mujer lo obligó a quedarse atento. Prendió las luces largas por un momento y, al mirarla, notó que su ropa parecía estar limpia de polvo, casi intacta, como si no hubiera caminado por el desierto. Cuando bajó la velocidad, ella desapareció del arcén. Un poco más adelante, la vio por tercera vez, ahora parada en medio de la carretera. No parecía pedir ayuda, simplemente estaba allí, de pie, con el vestido bruñido por la luz de los faros. Él no se acercó, se orilló y esperó. Contó que su respiración se volvió lenta, midiendo cada segundo. Entonces, sin ruido y sin movimiento, la mujer se desvaneció ante sus ojos. En el mismo lugar, minutos después, había un camión volcado, destrozado, una curva traicionera cruzaba la cinta asfáltica y la señalización había sido arrancada por el accidente. Mi padre dijo que si hubiese continuado a la velocidad que llevaba, habría chocado de frente. La escena del choque y la visión de la mujer quedaron atadas en su memoria como una sola cosa. Nunca supo explicar si fue un reflejo, una aparición o un agotamiento provocado por la noche. Nunca buscó atención por ese episodio, pero cambió sus rutas. No regresó a ese tramo en horario nocturno. Para él, el asunto no era sobrenatural en sí, sino una señal, algo, lo que sea, le había marcado que debía aminorar, y esa decisión le salvó la vida. Al contarme esto sentía su voz fluctuar entre la normalidad y una gravedad que no intentaba sobreactuar. Me quedó claro que, para él, la carretera era un lugar donde las advertencias podían llegar en formas inesperadas. Años más tarde supe por recortes de periódico que, en esa curva, una joven que vestía de blanco había fallecido en un choque décadas antes. Fue una coincidencia que no calmó mi inquietud, más bien la amplificó. La carretera guardaba memoria, y a veces, la devolvía en fragmentos a quien pasó por allí. Lo que más me inquietaba era la calma con la que él lo narraba, como si contara un procedimiento rutinario. Me explicó también que, en años de carretera, había aprendido a respetar señales no oficiales, un ramo de flores al borde del camino, veladoras derretidas pegadas a una base de piedra, o marcas en la baranda que la gente dejaba para recordar a alguien. No dijo que creyera en fantasmas, pero sí en trazos y marcas que el tiempo y las tragedias imprimen en la ruta. Meses después, yo mismo conduje por el mismo tramo. No esperaba encontrar nada, pero mientras pasaba por la curva, sentí un peso en el pecho que no he sabido explicar. La noche era clara, y el paisaje inhóspito parecía absorber cualquier sonido. No vi a la mujer, solo señalé con el índice en mi mente la ubicación exacta donde mi padre había frenado años antes. Aún así, durante varias horas no pude quitarme la sensación de haber pasado por un umbral invisible. En la familia hubo quien sugirió que mi padre podría haber sido víctima de un cansancio extremo, o que la imaginación se alimenta de las rutas repetidas. Otros recordaron historias del pueblo sobre almas que no encuentran reposo. A mí me bastó con saber que hubo un accidente en esa curva muchos años atrás.
Esa placa suelta en la memoria de la carretera se había mostrado a alguien que, quizá por prudencia o por otra razón, obedeció una advertencia que no podía nombrar. Con el tiempo, mi padre dejó de mencionar detalles innecesarios. Lo contaba como quien recuerda una manera de conducir, con calma y sin rescates emotivos. Para él, la experiencia fue una lección práctica. Cuando volvió a cruzar la zona años después, vio la figura en el arcén y esta vez no dudó, redujo, orilló y esperó. La mujer no pidió nada, simplemente estuvo y luego ya no estuvo. No hubo gestos espectrales ni voces. Solo la sensación de que la ruta insistía en ser atendida. Lo que más le quedó grabado fue la precisión del momento, un lugar concreto, una luz que daba forma a la tela blanca y la certeza de que, si no hubiera bajado la velocidad, la curva habría sido mortal. A partir de entonces cambió su manera de planear viajes nocturnos. Yo me pregunté si la historia era una construcción para preservar la prudencia en quienes circulaban de noche. Sin embargo, encontrar una antigua nota de prensa sobre un accidente en esa curva, donde una joven vestida de blanco había perdido la vida, quitó a la anécdota el velo de la simple moraleja. No busco convertir eso en prueba irrefutable, prefiero verlo como un recordatorio de que las carreteras acumulan memoria y a veces la devuelven en forma de advertencias. Con los años escuché relatos parecidos de otras personas que transitan rutas largas, algo que los empuja a orillar, una imagen que aparece un instante antes de evitar un choque o la sensación de que no se debe avanzar. Muchos lo atribuyen al cansancio o a la sugestión. Otros lo llaman intuición de conductor. A mí me convence más la idea de que las rutas conservan huellas y que los conductores atentos se benefician de ellas, sin necesidad de nombrar lo que ocurre. Cuando manejo de noche, sigo ciertas prácticas, aminorar en tramos que no reconozco, prestar atención a las sombras en el arcén y respetar las señales aunque parezcan obsoletas. No es por miedo, es por prudencia. El relato de mi padre dejó de ser una excepción y se volvió una pauta transmitida sin dramatismo entre quienes vivimos de la carretera o la usamos a menudo. No puedo decir que cree en fantasmas con letra mayúscula. Lo que sé es que cada carretera tiene una historia y que a veces las historias no se cuentan a la luz del día. Mi padre murió años después por causas ajenas a la ruta. Antes de irse me pidió que siguiera contando la historia, no para sembrar temor, sino para que quienes la oyen recuerden la prudencia. Lo tomé como una instrucción simple, respetar el asfalto, las curvas, la noche. Un amigo mío, años después, me contó que, al orillar por una sensación similar, encontró una señal caída que a punto estuvo de provocar una colisión múltiple si no la hubiera esquivado. Relatos como ese refuerzan la idea de que la carretera, a su modo, marca el ritmo de quienes la transitan. A veces creo que esas advertencias se traducen en precauciones que salvan vidas. Otras veces pienso que hay algo más tenue, ecos de quienes ya no están, o quizás simples coincidencias que el tiempo encaja con nuestras historias para darles significado. Prefiero no determinar qué es exactamente. Me conformo con la lección que mi padre me dejó, mirar la carretera como se mira un mapa con heridas, y respetar las pequeñas señales que no aparecen en el GPS. Si hay una moraleja en mi relato, no es creer en apariciones, sino confiar en la experiencia y en la voluntad de detenerse cuando algo no encaja. Esa lección, sencilla y real, es lo único que heredé de la historia nocturna en la curva. No espero que el lector la interprete como prueba de lo sobrenatural, es, simplemente, un modo de aprender a respetar la carretera. No suelo hablar de esto porque cada vez que lo hago la gente termina pensando que exagero o que me dejé llevar por el miedo. Pero lo que viví hace unos años en una carretera del sur de Veracruz me marcó de tal manera que, incluso hoy, me cuesta manejar de noche sin que la memoria me juegue en contra. Todo empezó cuando acepté viajar en mi coche desde Coatzacoalcos hasta Villahermosa. Eran poco más de 4 horas de trayecto, y por cuestiones de trabajo no pude salir temprano, así que tomé la ruta al anochecer. Llevaba café en un termo, música descargada en el celular y la intención de avanzar sin detenerme. La carretera era solitaria. Los camiones habían pasado en su mayoría de día y solo me cruzaba de vez en cuando con algún autobús. Lo extraño comenzó pasadas las 10, cuando vi luces rojas más adelante, como si un coche estuviera detenido en la orilla. Reduje la velocidad pensando en algún accidente.
Al acercarme distinguí un sedán gris con la cajuela abierta y una persona al lado. Me hizo una seña con la mano, pero no logré verle el rostro. No me detuve. Instintivamente pasé despacio y seguí. Lo raro fue que, 20 minutos después, me encontré con el mismo coche, la misma cajuela abierta, la misma figura al lado. Me sudaban las manos en el volante. No podía ser coincidencia. Reconocí la placa trasera y hasta un golpe en la defensa. Seguí de largo otra vez, pero el nudo en el estómago se apretaba. No quise mirar mucho tiempo por el espejo, pero juraría que la figura al lado del coche se quedó quieta, observando cómo me alejaba. Continué conduciendo, más rápido de lo que debía, pero unos kilómetros adelante, lo volví a ver. El mismo auto, en idéntica posición. Me orillé por un instante, apagué las luces y me quedé dentro. El aire caliente del motor contrastaba con un frío repentino que se colaba en la cabina. Esperé un par de minutos, y cuando volví a encender, el coche gris ya no estaba. El tramo estaba vacío, solo el sonido de los grillos y el viento entre los matorrales. Creí que estaba cansado y que mi mente me estaba jugando trucos. Pero la situación cambió cuando, en una recta más adelante, vi que el sedán gris me seguía por el retrovisor. Aceleraba cuando yo aceleraba, mantenía distancia cuando yo lo hacía. No había entrado a la carretera desde ningún punto visible. Las luces se me clavaron en la espalda. Intenté concentrarme en la música, pero la sensación de que ese auto me vigilaba no se iba. Cuando decidí frenar en seco y orillarme, el coche pasó de largo y desapareció en la oscuridad. No lo vi más en todo el trayecto, pero lo que sucedió después confirmó que no era un simple desvarío nocturno. A la entrada de Villahermosa, paré en una gasolinera para descansar y comenté lo que había visto con el despachador. Él me escuchó serio y luego dijo que en ese tramo varias personas habían reportado lo mismo, un auto detenido o siguiéndolos que, al final, nunca aparece en las cámaras de seguridad de los retenes cercanos. Lo que escuché en la gasolinera me quitó cualquier intención de ignorar lo sucedido. El despachador me habló de un accidente de hace años, un coche gris que había chocado contra un tráiler en la madrugada. El conductor y su acompañante murieron calcinados, y desde entonces, varios automovilistas aseguraban ver el mismo vehículo en diferentes puntos de la carretera. Me dio detalles que coincidían con lo que vi, la defensa abollada, la cajuela abierta y la figura que parecía pedir ayuda. No supe cómo reaccionar. Parte de mí quería pensar que era una coincidencia, que tal vez había más de un sedán gris en mal estado en la zona. Pero había algo en la repetición exacta de la escena que me decía lo contrario. Al llegar a la ciudad, le conté a un primo que conoce bien las rutas. Me respondió con naturalidad que no era el primero en mencionarlo. Incluso dijo que, entre los choferes de tráileres, circulaba la idea de que detenerse a ayudar a ese coche podía traer consecuencias graves, neumáticos reventados, fallas eléctricas o accidentes repentinos. Con el tiempo me acostumbré a no darle tantas vueltas, pero la memoria nunca me abandona. A veces, cuando viajo de noche y miro por el retrovisor, creo ver por un instante el reflejo de aquellas luces rojas que me siguieron esa noche. No estoy seguro de si es sugestión o un aviso. Busqué más información en periódicos locales y encontré notas viejas que confirmaban lo que me contó el despachador, el choque había ocurrido en 1999, justo en ese tramo. Lo perturbador es que la foto del auto en llamas coincidía con lo que vi, incluso el detalle de la cajuela abierta. No creo haber sido víctima de un fantasma en el sentido clásico. Más bien pienso que ciertas carreteras concentran tragedias tan fuertes que se manifiestan una y otra vez, como si quedaran grabadas en la superficie del asfalto. Desde esa experiencia tomo precauciones adicionales. Nunca viajo de noche solo si puedo evitarlo. Y si veo un coche detenido, primero analizo a la distancia. No me detengo de inmediato como solía hacer antes. Sé que a algunos les parecerá un invento, pero el recuerdo de aquel auto siguiéndome durante kilómetros no se borra. Fue demasiado real, demasiado repetitivo para ser producto del cansancio. Y si acaso fue algo más, no tengo interés en volver a comprobarlo. Lo que viví me enseñó que las carreteras, además de peligros visibles como animales o baches, también esconden historias invisibles que se cruzan en nuestro camino. Historias que quizá no buscan hacernos daño, pero sí recordarnos que en el mismo lugar alguien no llegó a su destino.
cuando recuerdo aquel viaje siento todavía el nudo en el estómago. No hubo apariciones ni visiones inexplicables, pero lo que ocurrió esa noche en la carretera me hizo entender lo frágil que puede ser la vida al transitar de madrugada por caminos solitarios. Fue en 2018. Un amigo y yo regresábamos de un evento en San Luis Potosí rumbo a Querétaro. La ruta no era nueva para nosotros, pero la hora sí jugaba en contra. Eran casi las 2 de la mañana y apenas habíamos descansado en todo el día. Él manejaba al inicio y yo me ofrecía relevarlo después de la medianoche. El camino estaba vacío. Solo de vez en cuando aparecían luces lejanas que se desvanecían en la oscuridad. Yo mantenía el volante firme, la mirada en la línea divisoria y el oído atento al sonido constante del motor. Todo parecía tranquilo hasta que, a lo lejos, vi un vehículo detenido en el acotamiento con las luces intermitentes encendidas. No me sorprendió, muchas veces los conductores paran a descansar o a resolver algún problema mecánico. Sin embargo, algo no encajaba. La silueta de 2 hombres se distinguía de pie junto al coche, como esperando. Mi amigo se despertó en ese momento y me dijo con voz baja que mejor siguiéramos de largo. Cuando pasamos junto al vehículo, noté que los hombres nos miraban fijamente. No levantaron la mano para pedir ayuda, no hicieron señal alguna. Simplemente se quedaron quietos, con una actitud que me pareció demasiado expectante. No le di mayor importancia, pero unos kilómetros adelante vi luces detrás de nosotros. El mismo auto que habíamos visto estacionado nos estaba siguiendo. Aceleré un poco y mantuve la calma, pensando que quizá era paranoia. Sin embargo, el coche se mantenía a la misma distancia, imitando cada uno de mis movimientos. Mi amigo se puso nervioso y comenzó a mirar por la ventana trasera. Yo trataba de mantener la serenidad, pero el sudor en mis manos no me dejaba ocultar el miedo. En un tramo oscuro, el vehículo aceleró de golpe y se emparejó con nosotros. Vi de reojo a los mismos 2 hombres en el interior. El copiloto bajó un poco la ventana, y aunque no logré distinguir qué llevaba en las manos, su postura era lo suficientemente amenazante como para encender todas mis alarmas. Aceleré al máximo. Mi coche no era el más potente, pero en la recta logré sacarles algo de ventaja. Ellos respondieron haciendo lo mismo. Fue una persecución silenciosa, sin bocinas ni gritos, solo motores rugiendo en la noche. Lo más inquietante fue que, cuando intentaba reducir la velocidad para que me rebasaran y se alejaran, ellos hacían lo mismo, como si buscaran mantenerse a nuestro lado. Mi amigo sugirió llamar a la policía, pero en medio de la carretera no había señal de celular. En un punto del camino apareció una desviación hacia un poblado pequeño. Decidí tomarla sin pensarlo 2 veces. Entramos a la brecha y el auto detrás de nosotros dudó unos segundos. Luego, para nuestra sorpresa, se detuvo en seco y regresó a la carretera principal. Avanzamos varios minutos hasta llegar a unas casas dispersas. Ahí, en un sitio improvisado de tacos, nos detuvimos. El encargado del puesto nos preguntó qué hacíamos en esa brecha a esa hora. Le contamos rápido lo que había pasado. Su expresión cambió, dijo que en esa carretera ya habían ocurrido asaltos violentos y que varios grupos operaban usando ese mismo método, simulando estar varados para luego seguir a los conductores. Esa noche nos quedamos en el poblado hasta el amanecer. No quisimos arriesgarnos a regresar de inmediato. Lo único que quedó grabado fue la sensación de que, si hubiéramos detenido el coche en aquel primer encuentro, tal vez no estaríamos contando la historia. El recuerdo de esa persecución me acompañó durante meses. Lo hablábamos entre amigos como una anécdota de viaje, pero para mí fue más que eso. Fue un recordatorio de lo vulnerable que se está en la carretera cuando cae la noche. Días después, decidí investigar un poco más. Revisé noticias locales en línea y encontré reportes de asaltos en la misma zona. Varios coincidían en la descripción, autos aparentemente descompuestos en el acotamiento y sujetos esperando a que alguien se detuviera. Los casos terminaban casi siempre en robo con violencia. Algunos testimonios eran todavía más duros, hablaban de gente golpeada y abandonada lejos de la carretera. Me impresionó leer que, en al menos 2 ocasiones, el auto descrito era un sedán oscuro, con 2 hombres a bordo. La coincidencia con lo que vivimos era escalofriante. Después de esa experiencia cambié mis hábitos. Nunca viajo de noche solo,
y si no es estrictamente necesario, evito los tramos más solitarios. Aprendí también a no detenerme frente a vehículos sospechosos. Es mejor avanzar hasta una gasolinera o un retén que arriesgarse en medio de la nada. Con el tiempo logré dejar de revivir la persecución cada vez que conducía de noche, pero todavía me pasa que, cuando veo un auto detenido con intermitentes, mi instinto me obliga a apretar el volante y pasar de largo. Lo curioso es que, en charlas con otros conocidos que también conducen largas distancias, varios me confesaron haber pasado por experiencias similares. La mayoría coincide en que, más allá de lo sobrenatural, la carretera es un espacio donde se concentran peligros muy humanos, personas dispuestas a aprovechar la oscuridad y el aislamiento para emboscar a otros. Quizá por eso las historias de fantasmas de carretera tienen tanta fuerza, se combinan con el miedo real de que, en cualquier momento, alguien con malas intenciones aparezca en tu camino. Aquel viaje no terminó mal, pero la amenaza fue lo suficientemente clara como para dejar huella. Si hubiera seguido de frente en lugar de desviarme al poblado, no sé qué habría ocurrido. Esa duda, aunque nunca se resuelva, es lo que hace que todavía hoy, cuando agarro el volante de noche, sienta un leve temblor en las manos. Lo cuento porque creo que no todas las historias de carretera necesitan un espectro para ser inquietantes. A veces basta con recordar que, en la oscuridad, la línea entre llegar a salvo o desaparecer sin rastro es mucho más delgada de lo que queremos aceptar. Mi tío Martín trabajó como chofer de autobús durante casi toda su vida. De él heredé la costumbre de desconfiar de los caminos solitarios y el respeto profundo por las señales que, a primera vista, parecen insignificantes. La historia que me contó la última vez que lo visité me hizo comprender por qué nunca le gustaba conducir de noche en la Sierra de Oaxaca. Todo ocurrió en 2005. Tenía que llevar un autobús vacío desde la capital hacia un taller de reparación en la costa. Era un viaje de rutina, pero como salió tarde de la terminal, terminó en la carretera en plena madrugada. El trayecto atravesaba un tramo montañoso, lleno de curvas cerradas y niebla. En la primera hora no ocurrió nada extraño, más allá de los rebotes de la suspensión en las curvas. Pero alrededor de las 2 de la mañana, Martín se dio cuenta de que la neblina se hacía tan densa que apenas podía distinguir los señalamientos. Redujo la velocidad al mínimo y encendió las luces internas del tablero para no quedarse completamente a oscuras. Al tomar una curva cerrada vio algo extraño. En la orilla de la carretera había 3 veladoras encendidas, alineadas sobre una piedra. No había casa cerca ni caminos secundarios. Frenó un poco, intrigado. Recordó lo que muchos compañeros comentaban en tono serio: cuando se vean veladoras en plena sierra, conviene no detenerse. Siguió avanzando con el corazón acelerado. No habían pasado ni 10 minutos cuando la neblina se disipó de golpe y la carretera quedó despejada. En medio del asfalto distinguió un bulto, como un costal abandonado. Estaba justo en la trayectoria del autobús. Bajó la velocidad y logró esquivarlo. Al mirar por el retrovisor, juró que lo que había en el suelo no era un costal, sino algo que parecía un cuerpo envuelto en manta. El aire en la cabina se volvió frío. Trató de convencerse de que era su imaginación, de que solo se trataba de basura arrojada desde algún camión. Pero su tensión aumentó cuando, más adelante, volvió a ver veladoras en el acotamiento, esta vez formando un triángulo. Martín apretó el volante y se negó a detenerse. Fue entonces cuando escuchó un ruido metálico en el techo del autobús, como si algo hubiera caído encima. El golpe se repitió 2 veces, con un eco hueco. Revisó por los espejos, pero no había nada. La carretera comenzó a sentirse interminable. Cada curva parecía igual a la anterior, como si estuviera atrapado en una secuencia que no terminaba. Al fondo del camino vio una figura caminando con una antorcha encendida. Era una mujer cubierta con un rebozo oscuro. Avanzaba despacio, y sin mirar al frente, se orilló justo al sentir la cercanía del vehículo. Martín no se detuvo. Aceleró lo suficiente para dejarla atrás, pero el recuerdo de esa silueta iluminada por la antorcha lo acompañó varios kilómetros. Al fin, después de lo que pareció una eternidad, llegó a un entronque donde había una caseta abandonada. Decidió estacionarse unos minutos para respirar. En cuanto bajó, notó que el techo del autobús tenía marcas de ceniza,
como si hubieran colocado velas encendidas encima. No había explicación posible. Regresó a la cabina y arrancó de inmediato. No volvió a detenerse hasta llegar al taller de la costa, donde relató lo sucedido a un mecánico. Este le dijo que no era el primero en hablar de esas veladoras ni de las marcas en los techos. Algunos aseguraban que en esa sierra operaban grupos de brujas que dejaban ofrendas en la carretera, y que quien se detenía a observar demasiado podía terminar extraviado. Mi tío nunca fue un hombre supersticioso, pero lo que ocurrió esa noche lo cambió. Durante semanas no podía dormir bien. Soñaba con la figura de la mujer del rebozo, siempre con la antorcha encendida, como si lo esperara en medio de la neblina. Me contó que, con el tiempo, decidió investigar. Preguntó en comunidades cercanas a la sierra y la mayoría evitaba hablar del tema. Solo un anciano le dijo con cautela que esas veladoras eran parte de rituales antiguos. Según él, se colocaban para marcar territorios de brujería, lugares donde habían ocurrido muertes o accidentes, o puntos donde se pedía que alguien se extraviara. Lo que más lo perturbó fue que el anciano mencionó algo muy parecido a lo que él había visto, la mujer del rebozo. Aseguró que su presencia indicaba que la ofrenda había sido aceptada y que, en ocasiones, los conductores que pasaban a esa hora desaparecían durante días. Cuando eran encontrados, estaban desorientados y no recordaban cómo habían llegado a tal o cual sitio. Martín no desapareció, pero sí se sintió atrapado en la carretera, como si hubiese dado vueltas en las mismas curvas más tiempo del debido. El recuerdo de las marcas de ceniza sobre el techo del autobús fue lo que le dio más credibilidad al relato, no podía haberlas inventado. Pasados los meses, cada vez que conducía por la zona, prefería hacerlo de día. Otros choferes con los que habló admitieron haber visto veladoras en patrones extraños o escuchar ruidos sobre sus vehículos. Ninguno quiso detenerse a comprobarlo. En la familia siempre discutimos si lo que vivió fue un fenómeno real o una mezcla de cansancio y sugestión. Pero el detalle de la ceniza sobre el techo, confirmado por los mecánicos del taller, hizo que la historia tomara más fuerza. Yo mismo, años después, pasé por esa carretera. Era mediodía, el sol iluminaba cada curva y la sierra se veía tranquila. Sin embargo, en una orilla alcancé a ver restos de veladoras derretidas en una piedra. No había nadie cerca, solo el viento y los árboles. Desde entonces pienso que hay carreteras que no solo representan un reto físico por su geografía, sino que también son escenarios de prácticas que no entendemos del todo. Los caminos guardan memoria de accidentes, de muertes y de ritos. Y quienes viajan de noche quedan más expuestos a esas huellas invisibles. Mi tío nunca volvió a ver a la mujer del rebozo, pero hasta el final de sus días repitió el mismo consejo: en la sierra, cuando veas veladoras en el camino, sigue de largo y no mires demasiado. La carretera, decía, tiene guardianes que no siempre son humanos.